En este tema vamos a acercarnos al concepto de las masas patrimoniales, fundamentalmente a la de activo, pasivo y neto, aunque adelantaremos un poquito lo que son ingresos y gastos que veremos en una presentación posterior. Cuando nosotros utilizamos la contabilidad para dar información, buscamos fundamentalmente dos cosas. Una, conocer cuál es el patrimonio de la empresa y otra, conocer qué resultado ha tenido después de una serie de actividades. El patrimonio de la empresa sería algo similar a lo que pensamos que es el patrimonio de una persona. Esto es lo que la persona tiene, pero también hay que descontar lo que la persona debe. No es lo mismo que una persona tenga un piso y lo tenga pagado a que lo tenga hipotecado. El valor de su patrimonio, lógicamente, será menor. Esto hace referencia a un punto concreto en el tiempo, es decir, hablamos del patrimonio de la empresa o bien al final del ejercicio o bien en una fecha determinada. El patrimonio de la empresa, desde el punto de vista contable, lo podemos llamar patrimonio, lo podemos llamar también patrimonio neto, neto patrimonial o simplemente neto, que es como lo solemos conocer. Lo que la empresa tiene serían los activos y lo que debe lo llamaríamos pasivos. El resultado de las operaciones de la empresa es el resultado que tiene después de ejercer su actividad, es decir, si se dedica a la prestación de servicios, pues a la prestación de estos servicios, si se dedica a vender bienes, pues a la venta de estos bienes. Normalmente estamos haciendo referencia a un periodo de tiempo, que bien puede ser un mes, un trimestre o generalmente lo que es todo un ejercicio económico, que suele coincidir con el año natural, aunque no siempre sea así. El resultado de la actividad será, por tanto, la diferencia entre los ingresos que obtiene la empresa por las actividades que realiza menos los gastos que tiene. El neto, como diferencia entre activos menos pasivos, lo vamos a encontrar en un informe anual que es obligatorio, que se llama balance, lo decimos para repasar un poquito el primer tema, y los ingresos y gastos, es decir, el resultado, lo vamos a encontrar en la cuenta de pérdidas y ganancias. Nosotros, cuando hablábamos de la contabilidad, decíamos que era un poco como jugar al ajedrez. Necesitamos identificar cada una de las piezas, en este caso cada una de las cuentas, saber a qué masa patrimonial pertenece para luego saber qué movimientos hace, como si fuera el tablero del ajedrez, qué movimientos realiza en las cuentas anuales o en los libros de contabilidad. Para eso vamos a estudiar ahora las masas patrimoniales, que son fundamentalmente la masa de activo, la masa de pasivo y la masa de neto. Entre ellas están en equilibrio, en lo que llamaremos la ecuación contable básica, que luego veremos. Vamos a estudiar pormenorizadamente cada uno de ellos. Cuando hablamos de activos, estamos hablando de bienes y derechos. Luego, cuando nosotros tengamos que identificar qué es una cuenta, primero vamos a pensar si es un bien o es un derecho que tengamos, o en este caso, que tenga la empresa. Pero hace falta que se cumplan tres requisitos para que estos bienes y derechos se consideren activos en la empresa. El primero sería que hay que tener el control económico. Hay veces que tenemos bienes que son propiedad de la empresa, pero no se dispone de su control económico, pues por ejemplo porque estén embargados. Y hay otras veces que todavía no disponemos de la titularidad, pero sí tenemos el control económico. El ejemplo típico de este caso sería el leasing. En el leasing nosotros solemos, entre comillas, financiar la compra normalmente de vehículos o de maquinaria. Esto es porque a lo mejor la empresa no tiene suficiente efectivo y en lugar de pedir un préstamo al banco o que si adquiere un coche se lo financie el concesionario, pues lo que hace es acudir a una empresa de leasing que, entre comillas, le alquila el coche, pero con una particularidad. Al final de ese contrato de alquiler, la empresa tiene derecho a adquirir la titularidad de ese vehículo o de la máquina o del elemento que se trate. Y normalmente eso lo hace a un precio muy inferior al que tendría en mercado. Por tanto, es casi seguro que la empresa va a ejercitar esa opción de compra, es decir, el bien va a acabar siendo suyo. Por eso tiene el control económico. El segundo requisito es que este bien lo hayamos adquirido en una transacción anterior. Este bien o este derecho, porque recordemos que también pueden ser derechos. Y por último,
nos tiene que ayudar a conseguir una rentabilidad en el futuro. Es decir, si nosotros tenemos un ordenador en la empresa que ya ha quedado obsoleto, que no utilizamos para nada, en teoría no debería formar parte de nuestro activo, habría que darlo de baja. Aunque sí que es cierto que en la práctica en muchas empresas hay bienes que están o bien totalmente amortizados o que no se utilizan y no se dan de baja. Esto desde el punto de vista teórico no sería correcto. Los activos hemos dicho que eran bienes y derechos y los podemos clasificar en función del tiempo en activos no corrientes, que también podríamos llamar fijo o a largo plazo, que serían, por ejemplo, inmovilizado material, es decir, elementos que están en la empresa durante más de un año normalmente, como puedan ser ordenadores, por ejemplo, o mobiliario, vehículos, etcétera. También tendremos un inmovilizado inmaterial. En este caso, por ejemplo, podrían ser patentes. Podríamos tener también un inmovilizado financiero, que hagamos una inversión a largo plazo en acciones o fondos de inversión, etcétera. Y también podríamos tener inversiones inmobiliarias, es decir, que tengamos inmuebles que queremos dedicar o bien al alquiler o bien que queremos vender para conseguir una rentabilidad. Si nos fijamos en un espacio temporal más corto, hablaríamos de activos corrientes o también circulantes, es decir, que están en la empresa normalmente un tiempo inferior al año. Hablaríamos entonces de mercaderías, por ejemplo, de cuentas por cobrar a clientes, por ejemplo, y de dinero disponible en efectivo o en cuentas bancarias, etcétera. Algunos ejemplos de activos y de bienes, por tanto, de bienes y derechos que podemos tener son propiedades como casas, terrenos, obras de arte, ordenadores, etcétera. También podríamos referirnos a vehículos, pues bien a coches, a motocicletas y bueno, pues si ya tuviéramos un patrimonio más importante, incluso a yates o aviones. Si pensamos en el patrimonio de las empresas, ¿qué otras cosas podríamos tener? Pues fundamentalmente dinero, que es lo que solemos tener desde el punto de vista nuestro particular, que bien puede ser en efectivo o en cuentas corrientes en bancos o materializado en oro o joyas. También no nos olvidemos que hemos hablado de derechos. Podemos tener derechos de cobro sobre determinados clientes, podemos tener también crédito que nos ofrecen las tarjetas bancarias, podemos tener derechos como el de usufructo, que es el derecho a obtener los rendimientos que dé un determinado bien. Por ejemplo, si tenemos el usufructo de un piso, podremos obtener la rentabilidad que de su alquiler, por ejemplo, aunque no tengamos la nuda propiedad, que sería también otro derecho tener la nuda propiedad. Podríamos tener también derechos de vuelo, que son derechos para edificar más plantas sobre edificios o derechos de paso, etcétera. Si nos centramos ahora en los pasivos, ¿qué sería un pasivo fundamentalmente? Pues en principio, deudas y obligaciones. Estas deudas y obligaciones también deben cumplir 3 requisitos para poderse considerar pasivos desde el punto de vista de la empresa. El primero es que la obligación ya tiene que estar contraída, es decir, la empresa tiene que tener ya obligación de hacer algo. La segunda condición es que también tiene que tener origen en un hecho anterior. Y la tercera, que para cancelar esta deuda o esta obligación nos tendremos que deshacer de algún activo o, como contraprestación, prestar algún servicio. Los pasivos hemos dicho que eran deudas y obligaciones, que también podemos clasificar, como vimos, desde el punto de vista de los activos, según el tiempo. Si hablamos de poco tiempo, es decir, menos de un año, estaremos hablando de pasivos corrientes o circulantes a corto plazo. Y si es a mayor de un año, a largo plazo, estaríamos hablando de pasivos fijos o no corrientes. Por ejemplo, los de corto plazo podrían ser los derechos que tienen sobre nosotros los proveedores, es decir, que tenemos una obligación que normalmente tendremos que devolver a 90 días vista, por ejemplo, si nos dan 90 días para pagar. Si estamos hablando de deudas a largo plazo, pues podría ser, por ejemplo, la deuda que tengamos con los bancos.
Según el importe de la deuda, también aquí podemos hacer una clasificación. Podríamos hablar de pasivos ciertos, que son aquellos en los que conocemos exactamente cuál es el importe de lo que debemos. Por ejemplo, si un proveedor nos vende mercaderías por importe de 300 euros, sabemos que le debemos 300 euros. Tenemos también otros pasivos que llamamos estimados. En este caso ya tenemos la obligación de responder, por ejemplo, en el caso de que vendamos electrodomésticos que tienen un periodo de garantía, tenemos ya la obligación, pero todavía no sabemos el importe de la reparación cuánto va a suponer. Entonces podemos estimar en función de años anteriores las ventas que hayamos hecho, las reparaciones que hayamos tenido que hacer y estimamos más o menos una cantidad. O si, por ejemplo, estamos en algún proceso judicial y sabemos que tenemos que pagar una determinada multa, sanción o cantidad y todavía no conocemos cuál es, pero sí podemos estimarla. Y por último tendríamos los pasivos contingentes o que también llamamos potenciales. Estos son unos pasivos un tanto especiales y yo aquí os diría, como cuando hablamos en inglés, de los falsos amigos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con los pasivos contingentes. ¿Por qué? Porque aunque los llamemos pasivos y digamos que es un tipo de pasivo, realmente si nos fijamos en los tres requisitos anteriores no serían pasivos propiamente dichos. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos contraída la obligación. Es decir, hasta que no ocurra una contingencia, ocurra un determinado hecho, todavía no tenemos la obligación contraída. Es el caso, por ejemplo, de los avales. En los avales hay una persona que es la que tiene la obligación de pagar. Nosotros de momento, si la avalamos, no tenemos esa obligación. ¿Cuándo la tendremos? Cuando esa persona deje de pagar. Por tanto, los pasivos contingentes, al no cumplir ese requisito de tener ya contraída la deuda, no irían en el balance, como hemos dicho antes que iban las cuentas de activo, pasivo y neto, sino que irá en la memoria. Esto es importante tenerlo en cuenta. Ejemplos de pasivos podrían ser deudas que tengamos con proveedores, con bancos, etc. Cargas que tengamos sobre posesiones, como por ejemplo una hipoteca sobre un inmueble, o las deudas que tengamos con Hacienda. Si nos centramos ya en la masa patrimonial de neto, diremos que son las aportaciones que hacen los socios más los resultados que tenga la empresa y también pues, algunas otras partidas. El neto hemos dicho también que era la diferencia entre los activos y los pasivos. Y esto es lo que se conoce como la ecuación fundamental del patrimonio. Si nosotros ahora despejamos la cuenta de activo y la dejamos en un lado, en el otro estará el pasivo más el neto. Y esto nos permite que en la ecuación fundamental del patrimonio distingamos entre lo que es la estructura económica y la estructura financiera. Cuando nosotros creamos una empresa necesitamos una serie de recursos que nos permitan tener cosas en ella. Normalmente la primera financiación la obtenemos de los socios. Luego la empresa tendrá una deuda con estos socios que recogeremos en la cuenta de capital. Por tanto, la cuenta de capital recoge una deuda de la empresa con los socios, que esto es un falso amigo, que a veces identificamos capital con dinero y no es así. Capital es deuda de empresa con los socios. Y también nos pueden financiar, por ejemplo, los bancos o nos pueden financiar los proveedores de inmovilizado, como puede ser, por ejemplo, una empresa a la que compro muebles o que compro equipos informáticos, etcétera. Esa financiación nosotros la materializamos en la estructura económica. Luego, la estructura económica es aquellas cosas que tiene la empresa en las que se materializa esa financiación. Más adelante vamos a ver cómo esta ecuación fundamental del patrimonio la desarrollamos aún más añadiendo las cuentas de ingreso y gasto. Muchas gracias por la atención. Espero que os haya sido útil esta presentación. Si tenéis alguna duda, recordáis que podéis preguntar en los foros. Muchas gracias.